solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. De nuevo nos encontramos, estimados oyentes y televidentes de este programa. Mucho gusto de poder estar de nuevo entre ustedes en su hogar en estos momentos de reflexión que dedicamos cada semana a darle una mirada a los textos bíblicos de la misa dominical que nos van sirviendo como pista, como orientación, como luz en nuestro camino, en la vida de cada día. Eso es la palabra, es justamente luz en el camino, es justamente alimento, es justamente como lluvia que va empapando la tierra y la hace fecunda. Hoy estamos en el capítulo 16 de San Mateo, en este 21º domingo del tiempo ordinario. Seguimos leyendo a San Mateo de ahora hasta todavía el mes de noviembre, todo el resto del año. Estamos con este evangelio al cual se le llama el primer evangelio, es el que está situado el primero en su lugar en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no es en realidad el más antiguo. El evangelio más antiguo es el de San Marcos, que estuvo predicado y estuvo escrito incluso antes del evangelio de Mateo, de Lucas y por supuesto el de Juan, que es el más tardío en su escritura. Sin embargo, San Mateo ocupa el primer lugar donde está situado en el Santo Evangelio de San Mateo en el Nuevo Testamento, puesto que es un evangelio que ya desde el principio fue muy utilizado en la Iglesia. El evangelio de Marcos se consideraba más primitivo, incluso algunos lo consideraban incompleto, y pues no tuvo la relevancia eclesial, podemos decir, que el evangelio de San Mateo tuvo ya desde un inicio de la historia de la Iglesia y hasta nuestros días. Es pues un evangelio en el que nosotros encontramos aquellas enseñanzas y aquellos datos primeros que vinieron del Evangelio de San Marcos, que fue antes, y nos encontramos también con una serie de reflexiones y de vida de la comunidad de San Mateo, agregadas, pulidas, digamos, durante bastantes años y que pues han cuajado en ese texto el Evangelio de San Mateo. Y hago esta primera observación en nuestro programa de hoy, puesto que hoy nos encontramos con un texto que precisamente nos muestra la evolución que ha habido en esta comunicación de la palabra de Jesús, la evolución que ha habido también en la comprensión del misterio de Jesús. Aquello no se dio de primas a primeras y no se dio sin dificultades. El tiempo tuvo que ir pasando. La comunidad poco a poco se fue dando cuenta con más certeza de quién es Jesús, cuál es su evangelio y qué significa seguirle. Así pues, este texto que hoy encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, lo encontramos también en San Marcos y en San Lucas. Es un texto al que se ha llamado en la tradición la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Felipe.
una confesión de fe que encontramos primero en San Marcos, como les decía, en un texto mucho más antiguo. Y el texto de San Marcos, cuando Jesús hace la pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues dan varias respuestas. Eso lo encontramos también en el Evangelio de San Mateo. Algunos dicen que eres el Mesías, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Juan Bautista o alguno de los profetas. Y Jesús hace la pregunta directa a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Podemos decir que esa es la pregunta central del Evangelio de hoy. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y allí Pedro toma la palabra. Según el Evangelio de San Marcos, que es el texto más antiguo que nosotros tenemos, San Pedro simplemente responde, tú eres el Mesías. Y punto. Ahí se queda la respuesta de Pedro en el Evangelio de San Marcos, que es más antiguo. En el Evangelio de San Mateo, que hoy leemos y que ya indica una reflexión, un camino, una profundización de la comunidad cristiana sobre la figura de Jesús y por lo tanto también una fe más madura de la comunidad cristiana, la respuesta de Pedro no solamente dice tú eres el Mesías, sino dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y San Mateo agrega, por lo tanto, al relato de Marcos, agrega diciendo las palabras de Jesús, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Vemos pues, hay unas ciertas diferencias muy evidentes en este texto, desde la narración de San Marcos, que podemos decir es más simple, más primitiva, y la narración que recoge San Mateo después de varios años de vida de la Iglesia y por lo tanto también de reflexión sobre las palabras de Jesús, movidos siempre por el Espíritu Santo, por supuesto. Podemos decir que si en Mateo encontramos algunas adiciones que no habíamos encontrado en el Evangelio de San Marcos, no se deben simplemente, por supuesto, al capricho de un autor o a unas circunstancias de la comunidad. Se deben, en el fondo, a que el Espíritu Santo, que es el que ha inspirado la Escritura, pues ha hecho comprender a San Mateo y a la comunidad cristiana algo que tal vez en el primer momento con San Marcos no estaba tan claro. Llamados a formar un solo cuerpo en un mismo espíritu, cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a compartir una misma esperanza en Cristo, cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Así pues nos encontramos con un texto muy interesante. Ya después de varios años de vida de la comunidad cristiana y de maduración de su fe, los cristianos han ido madurando y ya no solamente piensan que Jesús es el Mesías, como decía la gente alrededor de Jesús, aquel Mesías al que esperaban tal vez como un líder
muy carismático, pero un líder pues social político que restauraría la dinastía de David. No, después de varios años la comunidad se ha afianzado en la fe en Jesús como Hijo de Dios vivo. Por supuesto que eso no lo ha inventado San Mateo, ni lo ha inventado la comunidad. Lo han ido descubriendo, haciendo memoria sobre las palabras y los gestos de Jesús, movidos, por supuesto, por el Espíritu Santo. Y así en San Mateo ya queda muy clara la fe del discípulo, la fe de la comunidad en Jesús, el Hijo de Dios vivo. No debemos olvidar que todo comenzó con pues una fe en Jesús como Mesías o como profeta o como hacedor de milagros o taumaturgo, como se dice. La gente lo consideraba así, un maestro muy sabio, un profeta, un hombre que hace milagros, pero no habían reconocido, por supuesto, en el primer momento, en la convivencia con Jesús, que era verdaderamente el Hijo de Dios vivo. Eso solo se logró después de la Pascua, después de la muerte y resurrección de Jesús, y por supuesto con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Así San Mateo, repito, recoge aquella fe de la comunidad cristiana en Jesús, el Hijo de Dios vivo. Y nos recoge también las palabras de Jesús que nos dicen: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro pues recibe también un elogio por parte de Jesús, un elogio que él ya más de alguna vez había dicho, cuando había dicho que estas cosas las revelaba el Padre a los pequeños y las ocultaba a los sabios. Y pues Jesús bendecía a Dios Padre por esta revelación que hacía de estas cosas hacia los pequeños y los pobres. San Pedro se sitúa pues como un pequeño, como un humilde que reconoce esta fe en Jesús como el Hijo de Dios vivo y no solamente como el Mesías que había de triunfar por medio quizá de una revolución militar y de una imposición por la fuerza de un nuevo régimen. Es por eso que también en este texto encontramos algo nosotros muy importante. Es un texto que está situado después de que San Mateo y los evangelios en general nos narran la multiplicación de los panes, una serie de curaciones, en fin, un cierto éxito de Jesús frente a la gente. Nos lo narran también después de que ya se ha sabido la noticia de la decapitación de Juan el Bautista. Y nos lo narran en un momento en el que Jesús se está cuestionando cuál debe ser su camino, y está sobre todo subiendo a Jerusalén y está a punto de anunciarles a los discípulos que el Hijo del Hombre va a tener que sufrir. Eso lo veremos dentro de algún domingo, en una próxima ocasión, cuando Jesús hace también un anuncio de su pasión y con eso corrige, podemos decir así, corrige muy claramente la visión del Mesías triunfante, del Mesías líder político revolucionario que muchos de sus contemporáneos esperaban que fuera Jesús. Así pues, hoy nos encontramos con una confesión de fe. Es Pedro que en nombre de la comunidad cristiana, como modelo del discípulo de Jesucristo, hace una confesión de fe. En aquellos tiempos, como también hoy en nuestros días, es muy importante para una persona lo que se diga de esa persona en el ambiente. Lo que la gente diga es importante, no es definitivo. Muchas veces la gente se equivoca al hacer un juicio sobre una persona, pero es importante saber qué piensan de la persona, porque la persona también es capaz de comunicarse tal como es y eso lo capta, el sentido común lo capta la gente. Es por eso que Jesús hace una pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?